Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos están viendo o escuchando, pero le damos nuestra bienvenida a nuestro nuevo capítulo 6 del podcast Viviendo Fuera de la Ciudad. Así es, hola Yeri, ¿cómo estás? A todos ustedes los que nos están siguiendo, muy bienvenidos. Hoy día vamos a conversar de un tema bien interesante, ¿eh? Y bien cototo, tiene harta información, es bien profundo, por lo que hemos decidido dividirlo en 2 capítulos. Esta es la parte 1, donde vamos a una introducción más que nada. ¿Y de qué vamos a hablar? Sobre un tema que estuvo hace una semana, un par de meses más que nada, bien polémico, bien álgido en los medios de comunicación, sobre una normativa que salió. Entonces ahora César, con todo su amplio conocimiento, nos va a aclarar, nos va a aterrizar un poco de qué se trata. Entonces hoy día lo que vamos a hablar, de aquí tengo mi apunte para no equivocarme, vamos a hablar de lo que hay que saber sobre la subdivisión de predios rústicos. Así es. Mira, Yeri, pasa que hay varias razones por las que vale la pena hablar de esto. En primer lugar, sí, precisamente ha habido mucho ruido en torno a este tema. Finalmente van a poder seguir existiendo las parcelaciones, no van a seguir, qué pasó, se suspendió, se eliminaron, cuál es el cambio normativo, etcétera. Ha sido algo que ha salido por distintos medios de prensa, se han levantado asociaciones de desarrolladores, han habido discusiones parlamentarias. De hecho, hoy día existe, ya lo hemos comentado, un proyecto de ley que regula estas materias, y todo surge porque distintos organismos públicos han dispuesto desincentivar mediante distintas resoluciones, distintas circulares y en general distintas acciones la proliferación de este tipo de proyectos. Y lo han hecho porque finalmente lo que ha pasado es que ha generado una serie de externalidades negativas, que es lo que hemos ido conversando, porque en la práctica lo que se ha dado es que se ha modificado de manera fuera de lo que busca la norma, fuera del espíritu de la norma, se ha modificado el destino rural de ciertos territorios. ¿Como en el camino, en el proceso? Exactamente. Okay. En la práctica se ha modificado y se han generado verdaderos núcleos urbanos. Entonces, como se trata de suelo que no tiene este destino, no es un destino urbano, sino que ya, como hemos dicho, es un destino agrícola o un destino rural con las condiciones específicas de ruralidad en Chile. Se han tratado de ir limitando este tipo de cuestiones. Ahora bien, hay cosas generales que hay que entender. Primero, como ya hemos comentado, la normativa que regula este tipo de subdivisiones es bastante acotada, ¿ya? Se encuentra el conocido Decreto Ley 3516, que es el decreto eje, el artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, del cual conversamos, no sé si uno o dos capítulos atrás. Y básicamente, ¿qué es lo que dice el Decreto Ley 3516? Dice, respecto al artículo primero, lo primero que dice es: los predios rústicos, esto es, los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, podrán ser divididos libremente, y esto es sumamente importante, libremente por sus propietarios, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0,5 hectáreas físicas. Después aparecen en el mismo artículo una serie de condiciones, excepciones, por los que podrían ser un poco, la subdivisión, la superficie predial mínima podría ser menor o también más grande, porque los planes reguladores, de estos los mencionados, hay superficies prediales mínimas distintas, que son puntuales de esos mismos planos reguladores. En el caso específico de la ruralidad, la regla general es que se requiere estas 0,5 hectáreas. Y existe un órgano encargado de velar y certificar, más precisamente certificar, de que esto se cumple. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido el trámite hasta el día de hoy? Y es lo que dice la norma. Si yo soy un propietario de un terreno, llamemos de 100 hectáreas, y lo quiero subdividir, tengo un mínimo, 0,5 hectáreas. ¿Qué tengo que hacer para ello? Hacer un plano, hacer un levantamiento topográfico y disponer en este plano. Hoy día ya, primero, que los terrenos que van a ser, en virtud de los cuales van a ser subdivididos, tengan esta superficie predial mínima de 0,5 hectáreas, y además, en relación a una normativa reciente,
se garantice que se van a ser constituidas las servidumbres que permitan el acceso de todos los lotes a un camino público. Perfecto. Esto es básicamente, por ejemplo, es básicamente para que no existan estos llamados terrenos ciegos, que no te permiten acceder a caminos públicos, pero que también busca la norma en ese caso, que aquellos terrenos que tienen una salida a otro tipo de bienes de uso público, como por ejemplo las orillas de río, los lagos, el mar, no sigan siendo limitados y tú puedas acceder a ellos, ¿ya? Uh-huh. Entonces, pero lo que hacías como regla general era esto, y el rol del SAC es la certificación de que se cumplen estas condiciones, ¿ya? Eso es lo que dice la norma y ese es el principio general. Es importante entender qué es lo que es la certificación para entender cuál es el real alcance de esto, y te invito como a pensar como cuando existe un órgano que determina ciertas certificaciones en Chile que son muy cotidianas. Certificamos en nuestro nacimiento, certificamos nuestro matrimonio, certificamos nuestra defunción, certificamos, que el vehículo que tenemos se encuentra registrado a nuestro nombre. ¿Cómo se llama este organismo? El registro civil. El registro civil, ¿verdad? El registro civil es un órgano del Estado encargado de certificar y da cuenta simplemente de una cuestión de hecho. Da cuenta del hecho de que yo nací, da cuenta del hecho de que en caso de yo haya fallecido, he fallecido, da cuenta de que estoy casado, da cuenta de que estoy en una situación de convivencia regulada por la ley la ley de acuerdo no civil, etc. ¿Ya? Y define este tipo de una cuestión fáctica que se da y que, de acuerdo a los antecedentes que tiene el registro, te da cuenta de ello y te emite este certificado y finalmente eso. Eso es lo que hace el SAC. Su rol es básicamente certificar que una condición de hecho, que son estas condiciones en principio, las que deberían existir para que se efectúe la aprobación. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Como se han generado tantos problemas con esto, el Estado debe regular que la planificación territorial sea respetada. Entonces, en virtud de un artículo de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, se dispone la interrelación entre los distintos órganos del Estado para velar que la ley se cumpla, o incluso el espíritu de la ley se cumpla. Entonces, en aquellos casos en que la ley de pronto no es muy pulcra, muy prolija, las interpretaciones vayan destinadas a los distintos organismos trabajen colectivamente para poder garantizar que lo que se está haciendo no es atentatorio a lo que el legislador ha dispuesto. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que en este caso queremos? El bien jurídico protegido, ¿qué es lo que se quiere evitar? Que se constituyan núcleos urbanos en zonas que no están destinadas para eso, sino que son zonas agrícolas. Que son las que históricamente le han dado esta mala fama a esta migración ciudad-campo. Exactamente. Porque en la práctica lo que han hecho los desarrolladores durante 40 años, que también lo hemos mencionado en podcasts anteriores, es la creación de una innovación que son polos de parcelas de agrado. Y la parcela de agrado es esencialmente una parcela con cuyo destino es habitacional. Si es habitacional, no mantiene el destino que es para el cual fue concedido, que es en el suelo agrícola, en el suelo rural, es el destino agrícola, forestal o ganadero. No es para que tú vayas a vivir. De hecho, lo que dispone el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones define que tú puedes construir tu casa, puedes incluso construir la casa de tus dependientes, pero para el destino de esto es que tú hayas estado desarrolles la actitud agrícola en el predio. Eso es una cuestión de hecho. Entonces, al final, como que esta circular salió un poco a limpiar, entre comillas, no sé si... arreglar la cancha. Claro, como a limpiar un poco estas malas prácticas que se fueron dando en el camino. Efectivamente. Y, de hecho, lo que ha generado esto, entre otras cuestiones, que varios estamentos hayan aparecido. Primero, hay distintas seremías regionales que han emitido circulares y resoluciones en las cuales se ha definido lo que es un núcleo urbano en cada región. Se ha definido qué condiciones tienen que tener, etc. Entonces ya raya la cancha para poder determinar, a ver, estas seremías regionales son del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por cierto. Entonces, ¿esto está siendo una urbanización
un núcleo urbano, llamémoslo así, o no. Eso es lo primero. Pero más importante, y tal vez como el golpe más potente que se dio al mercado, fue lo que hizo primero el Ministerio de Agricultura, mediante una resolución que ordenaba la suspensión, primero, de la certificación de subdivisión, pero que en realidad más que la suspensión, en realidad lo que determina es que le dice al SAC ponga condiciones, o determine, y que en la práctica se ve así, determine hipótesis, que determine hipótesis generales y específicas, en virtud de las cuales se pueda entender objetivamente que nos encontramos en una situación de la conformación de un núcleo urbano, y que por ello, ante esta hipótesis, que por lo mismo es una presunción, se requerirá pedir informe a otros organismos. La Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda, CONAF, etc. La Dirección General de Aguas, etc. ¿Ya? Es súper importante porque al final te asegura como que si tú quieres ser parte de ese proyecto, te da la tranquilidad de que no estás jugando como en un terreno ambiguo. Exactamente. Y esto es súper importante porque no podemos olvidar que quien quiere irse a vivir a la ruralidad tiene un horizonte. Y hemos dicho cuál es el horizonte. El horizonte básicamente es, y para irte a vivir, construir una casa y no tener los problemas propios de esa vida. Entonces la cancha estaba mal rayada, llamémoslo así, y hoy día lo que ha hecho, en relación a esta interrelación de los distintos órganos del Estado, definir un protocolo que permite esta aprobación. Perfecto. Entonces nosotros como compradores, lo primero que nos compete, que ha sido como la política de todo lo que hemos conversado en todos nuestros podcasts anteriores y que vamos a seguir tratando, es que usted, a la hora de determinar este proyecto es lo que yo quiero, es bueno para mí, voy a tener problemas con él, ¿qué es lo que debo mirar? Más allá de la condición de tiene o no tiene el rol en sí mismo hoy día. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se está utilizando de manera especulativa hoy día. Aquellos proyectos que ya obtuvieron el rol, derechamente te vienen a jugar con esta escasez y vienen a transmitir a la gente la situación de premura, y es como, cómpreme a mí porque yo ya tengo el rol, comillas, los papeles en regla, y por lo mismo, aunque sea un pésimo proyecto, cómpreme a mí porque ya me dieron el permiso y usted no va a tener problemas. Y en realidad no es así. Después puedes tener problemas posteriores. En otros capítulos vamos a conversar cuáles son los otros problemas que se pueden seguir presentando por otras modificaciones normativas que se han ido presentando. Pero relevante es entender que el terreno o el proyecto en sí mismo tenga o no tenga aprobada la subdivisión, no lo hace automáticamente un mal proyecto, ¿ya? No significa que porque no tiene el proyecto la aprobación hoy día, usted no lo debe comprar. Lo que sí debe velar es que el desarrollador sepa o le entregue una respuesta y un proceso coherente de cómo van a ser las fases de desarrollo, y si estas fases de desarrollo cumplen con estas condiciones. Entonces, en resumen, César, aclaramos que las 12 condiciones las vamos a mencionar en el capítulo siguiente como en detalle, pero independiente que las sepamos o no ahora, en este momento, para este capítulo, es importante que uno, como ciudadano de pie, como persona normal, por decirlo de alguna forma, que no tenga conocimientos técnicos, es importante tener claro ¿qué? O sea, ¿cómo me enfrento a esta problemática? Primero lo que tengo que tener así como claro, en resumen. Ya. Ítem número 1, no están suspendidas. O sea, si ustedes le dicen que están suspendidas, no están suspendidas. Se puede seguir subdividiendo. Lo segundo a tener claro, y que es lo que vamos a conversar en el próximo podcast, es cumple el desarrollador, ¿cómo piensa cumplir con estas condiciones? Con estas, o cómo piensa enfrentar estas presunciones, ¿ya? Estas hipótesis. Y básicamente eso, o sea, porque... no es que claro, para ubicarnos, no es como que yo tengo que ir a un lugar que me den un certificado, etcétera, sino que hay que tener, como el llamado que siempre hacemos, como ser un ciudadano responsable, de tener claro cuáles son las reglas del juego y en qué cancha nos estamos moviendo. Obviamente, claro, cuando yo hablo de esto estoy hablando de aquellos proyectos que están en una etapa de desarrollo temprano. Aquellos que es conveniente adquirir primero porque hay un mejor negocio, porque voy a aprovechar la plusvalía, porque vale de entrada un precio más bajo, etcétera. Entonces, y también para no caer, insisto, en esta especulación, en esta mentira, en que dice, no, es que esto se terminó.
Ya no se va a poder hacer más, usted no va a poder construir más su casa, esto no se va a poder subdividir más, esto, que finalmente es una mentira de verdad y que no permite finalmente que tú puedas acceder a mejores proyectos simplemente por este Entonces me parece como genial tener la instancia, tener como este tipo de conversaciones, porque al final te da la oportunidad de informarte y tener más poder para tener ojo en estos llamados, como que de repente, claro, por ese sentido de escasez que dices tú, como por este sentido de ya, chuta, anda, esto ya se va a acabar, uno toma una mala decisión apurada o sin mucho como contexto. Así que muchas gracias como por la aclaración general. Creo que si bien es harto que pensar, como harto que incorporar, está súper bueno como eje para las decisiones que se quieran tomar al respecto de vivir fuera de la ciudad. Así es, así que los invitamos para el próximo capítulo, donde vamos a hablar de manera concreta de aquellas hipótesis generales y aquellas hipótesis que son específicas que dispone el SAC a la hora de poder determinar si una subdivisión va a poder ejecutarse o no. Súper. Para que no se olviden, cualquier comentario, sugerencia o lo que necesiten, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, las de Proyecto Raíces, o escribirnos a nuestro correo contacto@proyectoraíces.cl. Muchas gracias. Nos vemos, será hasta un próximo capítulo.